Bienvenidos una vez más a este subsegmento de entrevistas de Indie Media Ecuador. El día de hoy nos acompaña Ronnie Lizano. Ronnie, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Mucho gusto. Gracias por la invitación a este medio. Eh, Ronnie es docente de la Universidad Amauta Huasi, es investigador en la línea de agroecología, ambiente y territorio, además de ingeniero agrónomo, es máster en planificación en proyectos rural y gestión sostenible. También candidato a PhD en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar. El día de hoy vamos a conversar con Ronnie sobre uno de los temas más recurrentes que hemos tenido en, la, en los últimos días, no solo en Ecuador, sino a lo largo de Latinoamérica, que son los incendios. Ronnie, desde tu perspectiva, ¿hay una sola razón para que estén sucediendo los incendios o son varias las razones? ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, para este tema tan delicado que ha venido afectando a nuestra ciudad en Quito, pues son varias cosas, ¿no? Que hay que considerar. Una es como este nivel planetario en el que hay una crisis climática, una crisis ecológica, en donde se están generando con más fuerza los eventos extremos, es decir, los periodos de sequía son periodos más cortos, más largos y secos, perdón, y los inviernos son más cortos y más lluviosos. Esto quiere decir que puede generar desastres, puede generar condiciones para que en el caso de que se genere un incendio, ¿no? Esto pueda tener un impacto mucho más fuerte en nuestra ciudad. Ronnie, una de las cuestiones, te cuento, yo estoy transmitiendo desde aquí de Argentina y también están sucediendo incendios en la provincia de Córdoba y en anteriores ocasiones he estado en Chile. También y he coincidido justamente en verano con incendios y demás. Una de las cuestiones más recurrentes en este lado del mundo, en este lado de la región, es que después de los incendios suceden proyectos inmobiliarios eh, no muy populares, sino proyectos inmobiliarios grandes, costosos. ¿Puede tener esto también que ver en Quito o cuál es la lectura que podemos hacer desde el caso ecuatoriano? Pues puede ser, ¿no? Puede ser, no, uno no quita que pueda haber estas formas, ¿no? De lo que se denomina o lo que no, Naomi Klein denominó el capitalismo del shock, que pueden generarse eh, estas decisiones que me parecería que son muy violentas para generar despojo en el territorio, pero me parece que en las áreas urbanas de Quito, me parece a mí que tiene como, no va por ahí el tema, ¿sí? Me parece que más bien es como una serie de procesos históricos, en el caso de estas plantaciones de eucaliptos, ¿no? Que fueron especies introducidas, que son a nivel ecológico. Las plantaciones de eucalipto son árboles que absorben muy rápido, que absorben el agua, muchísima agua, deterioran los suelos. En algunas condiciones pueden ser muy buenos, ¿no? Donde no hay condiciones de que puede existir una plantación forestal, pero en lugares donde se necesita más bien que se desarrolle la biodiversidad, donde pueda tener estos servicios ecosistémicos, pues más bien no se está viendo eso, ¿no? Sino una ausencia de políticas públicas en la prevención de incendios forestales, un descuido histórico, ¿no? De no haber gestionado estas zonas de interfaz urbano-forestal, es decir, las zonas que están pegadas a un riesgo altísimo de vidas humanas, viviendas, ¿no? Y que no se lo ha gestionado, o sea, no existe una política pública seria que atienda esto, que estudie cómo generar planes de autoprotección, de prevención, barreras, espacios franjas de seguridad para que el momento en que en estos contextos de crisis climática eh, haya todas las condiciones, ¿no? Incluso que puede que también esté la mala gestión de residuos o vidrio, ¿no? Y con todo el calor y la masa combustible que está ahí, pueda ser fácilmente quemable, ¿no? Y pueda tener esta interfaz
urbano-forestal, peligrosísima, y que cada vez puede ir tomando la vida de más gente, ¿no? Más gente y más viviendas y más daños materiales y de vidas humanas. Uno, como tú mismo mencionas, es un problema es esto del daño de los viviendas, el daño de los materiales, el daño de las personas. Eh, ¿Qué pasa con lo que sucede con respecto a la fauna, a la flora? Tú mencionabas que es necesario crear estas franjas de seguridad. ¿Qué deben tener estas franjas de seguridad? ¿Deben tener algún tipo de plantación específica? ¿O deben implicar que no tengan plantación? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se operan? ¿Cómo podría operar el municipio esta situación? Bueno, en este punto, pues es importante entender que como todo espacio es de una importancia vital, ¿no? Para la ciudad, como tú dices, en el tema de la flora, de la fauna, en el tema de que genera captura de CO2, material particulado de la contaminación del aire, son los pulmones, parte de los pulmones de la ciudad que regulan los flujos hídricos, es decir, hay un montón de funciones ecosistémicas. Y por lo tanto, se debería priorizar dentro de la política pública y puntualmente esta gestión lo que tiene es que entender un poco la cantidad de, por ejemplo, la gestión de combustibles, ¿no? Entender esta cantidad de material inflamable que está ahí disponible para alimentar los incendios. Lo otro es la planificación del uso del suelo, en donde se tiene que adoptar políticas de planificación del uso del suelo que limiten el desarrollo urbano en áreas de alto riesgo de incendios forestales. ¿No? Ahí podemos ver nosotros en esta ladera del Pichincha, llena de eucaliptos, material altamente combustible y que le das un contexto de temperaturas extremas y prácticamente, como decían, ¿no? Son unos fósforos que están ahí y que al final no hay una gestión, no hay una poda de esos árboles, no ha habido un proceso de transición hacia mejorar los ecosistemas forestales, ¿no? Que le están dando tantos beneficios a la ciudad. También se puede generar, como te mencionaba, zonas de amortiguamiento entre estas zonas, entre las áreas urbanas y forestales, mediante la creación de corredores verdes que actúan como barreras para la propagación del fuego. También se puede entrar en el tema de implementar códigos de construcción, incorporen medidas de mitigación para incendios y mantener un buen estado de las mismas para reducir la vulnerabilidad de las viviendas ante los incendios forestales. También se puede dar el tema de sistemas de alerta temprana, ¿sí? Generar infraestructuras contra incendios y también el tema de la educación y la conciencia pública, ¿no? Que se tiene que ir trabajando. ¿Cuáles son las características de estos corredores verdes? Digamos, nosotros como población, como sociedad civil, más allá de tener que exigir al Estado, tener que exigir al municipio que tome medidas, ¿cómo podemos nosotros crear o plantar o cuál es nuestra responsabilidad como sociedad civil? ¿Debemos nosotros mismos diseñar, nosotros mismos plantar estos corredores? ¿O qué es lo que nosotros como sociedad podríamos hacer para enfrentar a esta situación que estamos viviendo? Pues nosotros como sociedad tenemos un rol, ¿no? Un rol de, obviamente, de estar informado, de, de organizarnos en nuestros barrios, pero creo que fundamentalmente es un rol que debería venir de la política pública, porque es toda una intervención en estas zonas de interfaz o de interfase urbano-forestal, porque ahí es, como lo denominan, nuevas zonas, nuevos territorios de riesgo para la ciudad. Entonces, si lo ves como territorios de riesgo para la ciudad, ¿no es cierto? El riesgo es esta probabilidad y consecuencia, en este caso, de que puedan ser afectadas los ecosistemas propios, ¿no es cierto?, de estos bosques, pero también la gente y edificaciones de interés público, privado, y que cada vez pueden ser más, de un impacto más fuerte. Entonces, hay una responsabilidad, sí, pero es un tema más estructural. Eso es lo que me parece que la política pública debe ahí haber una inversión importante en tomarse de la mano de universidades, por ejemplo, ¿no? O centros de investigación para que puedan empezar a entender lo que ya se hace en otros países, que es estas gestiones en la interfaz urbano-forestal, que en este caso es lo que ha pasado, ¿no? Alrededor de los múltiples incendios en Quito,
y por lo que ha generado un impacto enorme a nivel mediático, pero muchas veces desde los discursos políticos se reduce mucho al tema del pirómano, ¿no? Sí, el tema del pirómano, pero eso me parece a mí que es un reduccionismo muy peligroso porque al final inmoviliza y no permite que la gente se sume más bien a una exigibilidad de política pública al municipio o a los distintos municipios, ¿no?, que tienen esta competencia y esto siga pasando. Eso es como lo peligroso. Eh, Tú ahorita mencionas esta, como que quizás pueda ser una trampa endilgar toda la culpa al pirómano, pero ¿cuál es el factor humano dentro de todos estos incendios? Considerando que estamos en tiempo de sequía, que los niveles de radiación son mucho más altos de los que han venido siendo históricamente, ¿realmente tiene algo que ver el factor humano o cuál es la lectura que necesitamos hacer sobre este aspecto? Claro, no quito responsabilidad, ¿no? Si es que hay alguna persona, ¿no?, que le llamamos pirómano y que va y enciende, pero tiene, digamos, justamente un terreno ahí enorme para hacer daño al no haber ningún tipo de gestión, ningún tipo de, desde lo más estructural que es la política pública, la gestión en sí del territorio, lo que te digo, zonas de amortiguamiento, esta gestión, incluso con plantas o con arbustos que no sean muy atractivos al fuego, y se tiene que ir como retirando el material ya muerto de los árboles, podando. O sea, es toda una gestión que se tiene que hacer y eso demanda inversión, demanda capacitación, demanda incluso personal que puede estar atendiendo a estas zonas de interfaz urbano-forestal. Entonces, claro, cuando esto no encuentra, digamos, la persona que puede ser problemas mentales o que definitivamente hay ahí una intencionalidad oculta, política incluso, ¿no?, de hacer daño o de generar daño, pues tiene todas las condiciones, ¿sí? Ronnie, uno de los aspectos que más influyen en la masividad o en lo difícil que estuvo controlar estos incendios son justamente lo que tú mencionabas, son eucaliptos, son pinos, los principales eh, los principales árboles, las principales plantas que se están quemando y tienen características muy complicadas. Primero, toman mucha agua del suelo. Segundo, son muy resinosos con respecto a la combustión y eso facilita este incendio. ¿Cómo se puede pensar? ¿Qué tan posible es? O si es un objetivo de corto, mediano o largo plazo, un tipo de reforestación real, de sustitución de estas plantas por no solo plantas nativas, sino una flora un poco más controlable o un poco más saludable, si se puede decir. Sí, sí, gracias por la pregunta. Realmente, justamente, realmente el tema de eucaliptos es un tema muy, muy preocupante, ¿no? Porque viene de una lógica colonialista, digamos, ¿no? En donde en un punto se introdujo, me parece que es desde Australia, los eucaliptos, estas especies, ¿no? Y al final lo que terminan es afectando los ecosistemas locales, los ecosistemas andinos en este caso, y claro, lo que hacen es afectar todas estas dinámicas entre el suelo, agua, árbol, ¿no? Y generando estas condiciones, especialmente en contextos de cambio climático, muy favorables para la combustión. Y claro, como tú dices, ahí sí habría que pensar en estrategias de ir transicionando hacia ir incorporando nuevas especies nativas en las que puedan empezar a generar otra dinámica también de humedad en el suelo y recuperando, regenerando esos espacios degradados, si se quiere, para que las condiciones de humedad, por ejemplo, no sean las extremas, ¿no? Como en el caso de los pinos, de los eucaliptos, que lo que hacen es descontrolarse y
que la gestión justamente en condiciones de la interfaz urbano-forestal sean bien complejas, ¿no? Porque en una ciudad poco planificada como lo es las ciudades latinoamericanas, Quito, queda muy difícil enfrentar o luchar a los bomberos en el tema de acceso al combate contra el fuego, en el tema de las viviendas que pueden estar ahí, es decir, se dificulta muchísimo y los costos también operativos para el combate de fuego se vuelve extremadamente alto, pero es necesario empezarlo, no solo el tema de los bomberos, lo que es al final una actitud reactiva, sino una actitud proactiva, una actitud preventiva, una actitud estructural que ayude a generar planes de autoprotección, ¿no? Y a distintas escalas, a la escala municipal, pero luego ya aterrizarle al tema educativo, al tema de capacitación, de planes locales, de organización del barrio, para que pueda tener una mejor respuesta ante estos eventos. Me parece muy necesario eso y hace poco conversaba eh, con representantes de Guardianes de las Semillas, Javier Carrera, y mencionaba que es muy importante esta situación porque en los incendios que se han tenido en Quito últimamente no solo se ha visto a los bomberos actuar y no solo se ha visto a los políticos figuretear, sino se ha visto justamente al pueblo organizado, a la gente arriesgando su vida sin conocimiento previo de cómo enfrentar un incendio una vez que está. Como tú dices, quizás ser más proactivos, preparar a la gente para saber cómo actuar y también para saber cómo evitar. Si la gente nos está escuchando ahora, Ronnie, ¿qué le diríamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer para evitar desde su casa, desde su patio, desde su chacrita, este tema de los incendios? Sí, sí, esa es muy buena pregunta, ¿no? Lo que yo les diría es que mientras haya una ausencia de políticas públicas, pues la gente se organice, se capacite en el tema de cómo gestionar este entorno. Por ejemplo, si es la gente que vive alrededor del Cerro Auqui, cómo pueden empezar a hacer mingas, ¿no? Un poco antes y durante el verano para que el material vegetal está ahí seco, acumulado, es un foco perfecto para el tema de que se desemboque un incendio, ¿no? Y los residuos que puedan haber. Tú ves en muchos barrios, está como digo, una como especie de selva ahí de material seco y botellas que por ahí dejó alguien que estaba bebiendo, y que todo eso se convierte en un foco muy importante. Y si ahí al lado está un bosque y si tiene una pendiente ahí y están unas casas al borde, ¿no? Hay que, digamos, desarrollar este cuidado colectivo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ronnie, y me parece que hay que recalcar esta situación que mencionas, de que es justamente el Estado, de que es justamente el poder central quien debe empezar a pensar este tipo de políticas, de empezar a pensar este tipo de prácticas y también empezar a educar a la población con respecto a eso. Cuál es la posibilidad, por ejemplo, o es real la posibilidad de que este exceso de material vegetal que se pueda encontrar y que se puede ir juntando para evitar los incendios, se le puede dar un nuevo uso, se le puede usar como abono? ¿Cuáles son los caminos dentro de esta transición hacia una forma más sana de llevarnos con la naturaleza? ¿Cuáles son las opciones que tenemos con respecto al manejo de este tipo de residuos? Sí, bueno, si son residuos vegetales, por ejemplo, se puede llevar a un sistema de compostaje barrial en donde obviamente no vaya ese material digamos, a contribuir a un sistema de residuos en la ciudad que todo llega a parar al relleno sanitario, sino que más bien eso pueda servir para el mismo barrio, para el uso en sus jardines, en sus plantas, en los parques, ¿no? Pero al final podría reciclarse todo ese material, ¿no? Uh-huh. Ahora con lo que mencionas de la importancia de pensar desde el barrio, la gestión de estos residuos, se me ocurre, ¿es posible que desde los barrios que están cerca de estas fronteras entre lo urbano y la zona más, no sé si rural, pero la zona más boscosa, la zona más poblada por flora,
pensar sustituir, y esto lo hablo desde la ignorancia, por eso pregunto, pensar sustituir todas estas plantaciones de pinos, de eucaliptos, por producciones, por permacultura, por producciones más locales, no sé, una huerta barrial para abastecer cierta necesidad de los barrios. ¿Es posible pensar eso? Y si se piensa eso, ¿es necesario pensarlo con el estadio de mediador? Sí, es posible, en parte. Habrán unas zonas que para que estén ahí siendo una masa combustible que no podría irse generando procesos regenerativos del suelo, no incrementando la biodiversidad funcional y generando posibilidades de que la gente empiece a hacer agricultura urbana, no huertos urbanos, pero habrán otras zonas que necesariamente por las condiciones de pendiente, las condiciones de poco acceso, necesitan seguir siendo áreas de conservación, áreas de donde esté albergando justamente la casa de todos los animalitos, de todas estas especies que hoy por hoy se han visto complicadas, se han visto afectadas, ¿no? Eh, Ronnie, una, más o menos una última pregunta que se me ocurre con respecto a esto de la gestión del suelo, y más que nada de las condiciones legales de uso del suelo. Pasa en Chile, pasa en Argentina, que detrás de los incendios vienen proyectos inmobiliarios. Pasa en Brasil que detrás de los incendios en la Amazonía llegan proyectos agropecuarios, llega la ganadería, llega la agricultura. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador con respecto al marco legal que registra estos usos del suelo y este posible cambio del uso del suelo? Pues sí, ese es un problema, ¿no? Y tiene distintas dinámicas, creo, en lo urbano y en lo rural. Y claro, y se ve muchas veces, creo que para la gente que no está en estos temas trabajando, creo que sí es necesario decirlo, que como tú dices, en otros países, incluso en el nuestro, ¿no? Muchas veces para que se den condiciones de uso del suelo por el capital inmobiliario, por proyectos extractivos, por proyectos mineros, por proyectos, plantaciones forestales. Muchas veces se puede llegar a cometer este tipo de cosas, ¿no? De incendios forestales, lo que decía al inicio, esto que son el capitalismo del shock, ¿no? Que en sí es generar un shock a nivel o aprovecharse a veces de incluso de un desastre natural o socio-natural para que el suelo, la gente que sale, baja el costo de la plusvalía del suelo y son formas para que ciertas empresas se apropien de esos territorios. Eso se da y de formas muy violentas como en el Brasil y los casos que tú comentas en Chile, en Argentina, pues se da, ¿no? Para estos proyectos de esta sojización, ¿no? O de maximización de la soya transgénica o de estos proyectos que al final terminan eh, destruyendo la selva y actualmente 20% de la selva brasileña se ha convertido en plantaciones de soya para una sociedad más carnívora, ¿sí? Es decir, las posibilidades de acumulación de estas transnacionales al final se ven reflejadas en esta lógica geopolítica con América Latina, con los países periféricos, ¿no? O países del sur global. Entonces sí se da eso. Pero yo no me atrevería a decir que aquí lo que ha sucedido con los incendios, ¿no? Que son áreas de conservación, que ahí puede entrar un proyecto inmobiliario, pues es posible, hay que estar alerta, pero no lo diría así categóricamente. Pero sí se da en otras condiciones más de corte más rural, pero sin irnos muy lejos, ¿no? Cuando hay también lo que ha pasado con el aeropuerto de Quito también, ¿no? Y todo lo que esta zona, que eran zonas de proveedoras de alimentos, en las comunas, esta zona de Tumbaco, Puembo, el cambio del uso del suelo y estos proyectos, digamos, grandes proyectos y vías generan cambios muy fuertes en la dinámica territorial y en la producción de comida, ¿no? Que es algo fundamental por dar paso a la reproducción del capital o de estos negocios inmobiliarios, ¿no? Entonces ahí sí es como complejo. Entiendo, Ronnie, pero eh, quería preguntarte antes de cerrar la entrevista, porque como ven que el tiempo
corremos detrás del tiempo o el tiempo corre detrás de nosotros, preguntarte que si bien lo que debemos tener claro es que debemos exigirle al Estado política pública, debemos exigirle al Estado una serie de condiciones legales y una mayor representatividad y una mayor influencia dentro de estos aspectos en lo que se refiere al uso del suelo, en lo que se refiere a la preparación de las personas. ¿Qué es lo que tú le dirías a modo de cierre a la sociedad civil para evitar esto a futuro? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que desde nuestras casas podemos ir pensando o podemos ir cambiando para aportar dentro de la medida de lo posible a evitar en futuras circunstancias esto que hemos pasado en Quito? Bueno, a nivel como estructural, yo creo que ese es el gran desafío que las autoridades de la ciudad, en este caso el alcalde, puede incorporar esta parte, este componente de la política pública ambiental con fuerza, con seriedad. Y si realmente se quiere que Quito renazca, pues tiene que caminar hacia una ciudad segura, a una ciudad biosegura. ¿Sí? Y esto significa gestionar estas zonas de interfaz urbano-forestal responsablemente y poder llevar hacia condiciones de seguridad a la población, ¿no? Y esto también incluye el tema de educación ambiental, el cómo se involucra a la población, ¿no? Pero si estas condiciones no hubieran, pues le toca a la gente organizarse y empezar a quizás darse la mano con universidades para empezar a trabajar en quizás proyectos piloto que permita entender estas particularidades de estas zonas de interfaz urbano-forestal en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras condiciones, con estos contextos de crisis climática y poder aportar, ¿no? Aportar a que la gente darle como una hoja de ruta de cómo tiene que, por dónde tiene que organizarse, cómo tiene que gestionar y cómo puede colectivamente también encontrar seguridad, ¿no? Autoprotección, pero como digo, debería estar anclado esto a una política muy clara y muy fuerte, ¿no? Porque esto es un tema que lo han politizado mucho y creo que también corresponde a nosotros politizarlo, pero interpelando a que se tiene que pensar en la integralidad y complejidad de estos proyectos y no en que simplemente el pirómano le encontramos y le dimos no sé cuántos años y ahí quedó el tema, ¿no? Y de forma muy coyuntural y después ya nos olvidamos y el año que viene, yo desde que me acuerdo ya 3 o 4 veces ya se ha quemado el Cerro Auqui. Y eso es increíble, o sea, toda la gente que está ahí, los problemas que genera a nivel de salud pública, a nivel de degradación del suelo, lo que le pasa al suelo, la microbiota del suelo, es realmente un crimen. Eh, Comprendo, Ronnie, muchas gracias por tu perspectiva. Creo que es necesario conversar y seguir conversando de esta temática también para que la gente se informe y vaya tomando conciencia de su papel, de su responsabilidad, pero también vaya tomando conciencia de que es el Estado, de que es desde donde se ejerce el poder que necesitamos cambiar la situación. Agradecerte, Ronnie, por tu presencia, hacerte conocer que este es un espacio abierto, que cuando quieres, que cuando necesites, que cuando creas necesario, conversar y compartir estas perspectivas, eres bienvenido aquí en Indie Media. Muchísimas gracias por el espacio, Gabriel, y a todo tu equipo. Y pues ahí estamos conversando en cualquier oportunidad. Ya. Muchas gracias, Ronnie, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy pendientes de esta entrevista. No se olviden que este es un espacio abierto y que todos y todas son bienvenidas para venir a conversar, para venir a plantear cuáles son las circunstancias, cuáles son las cosas que nos están pasando como sociedad y cómo podemos desde la organización y la lucha poder seguir resistiendo y transformando esta sociedad en una sociedad más justa e igualitaria. Estamos a la vista y hasta una próxima. Gracias.